Esta de aquí, como ya sabrás, es la PlayStation 5, la consola de nueva generación de Sony, bueno, que es uno de los objetos de deseo de muchísimos usuarios y que, bueno, que es un poquito complejo de conseguir incluso a día de hoy por la escasez de unidades. Pero bueno, de eso no trata este vídeo. En esta ocasión te vamos a hablar de la posibilidad que existe a partir de ya de poderle instalar una unidad SSD para ampliar el almacenamiento interno. Una opción que muchos usuarios estaban demandando y que por fin Sony ha lanzado ese soporte. Así que vamos a ver cómo se instala una unidad, qué tipos de unidades son las que son compatibles y cuál es la experiencia con una muy en particular, con este Western Digital Black, una unidad SSD pensada para utilizar con la PlayStation 5. Así que vamos a ello. Bueno, pues Western Digital nos ha facilitado esta unidad de aquí, es la Western Digital Black. Y es una unidad SSD de tipo M2, PCI generación 4, que son de las últimas y que, bueno, que en esta ocasión es el modelo que incluye el propio disipador. Una opción que mantiene lo que es la unidad un poquito más fresca que la otra que no tiene este disipador. Bien, esta unidad de almacenamiento hace uso de unos chips de memoria en estado sólido que permiten unas velocidades de hasta 7000 megas por segundo, lo cual es una auténtica burrada y se sitúa prácticamente a la par de las velocidades que ofrece la unidad de almacenamiento de la propia consola, la que viene integrada. ¿Por qué queremos o por qué es interesante esto? Porque gracias al uso de estas unidades y gracias también a la ranura que tiene la PlayStation 5 vas a poder ampliar el almacenamiento, con lo cual vas a poder instalar más juegos, más contenidos en la consola y evitarte el tener que andar instalando, desinstalando y demás. Ahora, ¿cómo se realiza este proceso? Bien, este proceso es muy sencillo, no es tan sencillo como la Xbox, donde tienes una ranura en la cual introduces esa memoria de expansión a través de esa propia ranura y es mucho más fácil porque no tienes que desmontar nada, pero aún así no requiere grandes conocimientos, porque básicamente consiste en desmontar las placas, acceder a esa ranura de unidades SSD que ofrece la PlayStation 5, quitarle la plaquita que protege el compartimento e introducir esta memoria. Así que si te parece, pasamos a la mesa de laboratorio, hacemos la operación y luego hablamos de la experiencia de uso. Bueno, ¿qué es lo que tienes que saber para llevar a cabo el proceso de instalación de esta unidad SSD en tu PlayStation 5? Lo primero es cómo quitar estos laterales. No hace falta quitar los dos, el del logo de PlayStation no te hace falta, sino que tienes que quitar el de atrás. Así que lo que primero que tienes que saber es cómo se quita y para ello la clave está en estas dos esquinas. Estas esquinas tienen una especie de topes que es lo que hace que el propio lateral no se mueva. Así que para quitarlo lo que tienes que hacer es colocar la PlayStation en horizontal. Y ahora sobre esta esquina lo que tienes que hacer es hacer un poco de presión de palanca para levantar, girar levemente. Listo. Como veis, bastante rápido y sencillo si conoces ese truco de estos topes que son los que impiden que se quite fácilmente. Una vez que ya lo tienes, este es el compartimento para la unidad SSD que queremos instalar. Así que con cualquier destornillador de estrella que tengas por casa, simplemente quitas este tornillo y una vez que hayas quitado la placa ya tendrás acceso a la ranura. Aquí vas a ver que tienes diferentes tornillos para ajustar según el tamaño de la unidad SSD. En este caso, una vez que coloquemos nosotros la unidad, lo único que habrá que hacer es fijar el tornillo para que la unidad quede perfectamente fijada y no se mueva. Listo. Ahora, una vez que ya lo tenemos, volvemos a colocar la placa de protección, colocamos el tornillo para cerrarla y luego colocamos el lateral, la carcasa que hemos quitado. Bueno, como has visto, el proceso de instalación realmente no es complejo, pero sí que es cierto que hay que decir que comparado por ejemplo con su principal rival, con la Xbox, no es tan sencillo. En las consolas de Microsoft existe una ranura que es accesible sin tener que desmontar nada, ahí introduces la unidad de almacenamiento y listo, ya tienes una mayor capacidad. Aquí en este caso no, es cierto que no es complejo del todo, pero el tener que desmontar uno de los laterales genera cierta inseguridad por si acaso rompes algo, ¿no? Pero bueno, si sigues los pasos que te hemos explicado, no deberías tener ningún tipo de problema.
Una vez que enciendas la consola, lo que sí tienes que tener en cuenta es que debe estar actualizada con la última versión del firmware. Si esto es así, va a reconocer que se ha instalado una memoria de almacenamiento externa adicional y te dará la opción de formatearla. Le dices que sí y con tranquilidad, porque lo que se va a formatear es la unidad M2 que acabas de instalar y no la unidad de almacenamiento interna de la propia consola. Una vez que termine el proceso, listo, ya lo tienes. Ya tienes esa capacidad de almacenamiento adicional donde vas a poder instalar todo tipo de contenidos, además de mover los contenidos que ya puedas tener en el disco duro interno de la consola a este externo o a este ampliado. Además de algún que otro ajuste como establecer por defecto donde quiera que se instalen los diferentes datos. Pero bueno, hablando de todo esto, una vez instalado, ¿qué es lo que ofrece realmente? ¿Cuáles son los beneficios y por qué querrías hacer una cosa como esta? Pues bueno, obvio es que vas a tener mayor capacidad de almacenamiento, por lo cual vas a poder tener instalado más juegos en tu consola. Y lo bueno de todo esto es que, como decíamos al inicio, la experiencia de uso no se ve afectada. No tienes peores tiempos de carga a la hora de iniciar el juego, tampoco en los diferentes partes de las diferentes fases y niveles de cada uno de estos videojuegos, tampoco se ralentiza lo que es el proceso de instalación. En definitiva, la experiencia es exactamente la misma que con la unidad de almacenamiento interna, con la diferencia de que es una unidad externa y que vas a ampliar esos 600 y pico de gigas que tienes de por sí libre, ¿no?, con la capacidad de serie que trae la consola. Así que bastante bien. Pero claro, todo esto no es perfecto o sí que se le pueden hacer alguna que otra pequeña crítica. La primera es que, esto ya no es cuestión de Western Digital sino de Sony, es que el soporte para estas unidades de almacenamiento pues llega bastante tarde. Es cierto que mejor tarde que nunca, pero sí que es verdad que desde que se lanzó la consola hasta ahora han tardado muchísimo. Pero bueno, lo principal o la mayor pega que se le puede encontrar es que no son unidades excesivamente económicas. Es cierto que la de 500 GB ronda los 139 euros más o menos, pero a partir de ahí, esta unidad de 1 tera o la de 2 tera, que se va a los 400 y pico, bueno, pues ya supone una inversión importante para tener mayor capacidad, que igual no todo el mundo está dispuesto a asumir, porque prefiere eso de tener que, borrar e instalar nuevos juegos para ahorrarse, pues, ese importe, ¿no? Eso sí, llegarán más unidades de este tipo. Lo que sí que es cierto es que la propia Sony recomienda que las unidades que instales en esta consola tengan su propio disipador. ¿Podrías hacerlo sin disipador en la propia unidad? Sí, lo podrías hacer, pero claro, te arriesgas a que el sobrecalentamiento pudiese dañar la propia unidad de almacenamiento y perdieses todos los datos y demás, además de la propia inversión en dicha unidad. Así que si estás pensando en adquirir una unidad para ampliar el almacenamiento de tu consola, pues eso, que como mínimo tenga el disipador para que evites ese tipo de problemas y sobre todo que alcance estas velocidades de escritura y de lectura para que la experiencia sea, pues eso, lo más similar a la nativa que ofrece con el almacenamiento interno. Así que poco más. ¿Merece la pena? Sí. Sí por la experiencia. ¿Por el precio? Bueno, ya eso dependerá de cada uno. Nos vemos aquí en el output en el siguiente vídeo. Un saludo.